Muchas gracias, es un placer estar nuevamente con ustedes. Eh, Ante todo, nada, eh, me presento con ustedes siendo como miembro de FOTIAR. FOTIAR es un grupo, como dijiste Victoria, es un grupo interdisciplinario de psicopedagogos, docentes, fotógrafos, que nos unimos libremente con la intención de poner toda la garra y toda la pila y seguir creyendo en los beneficios de la fotografía. También lo que tenemos como característica es que todos participamos activamente, no creemos en las jerarquías o no creemos en que alguien tenga mayor saber, sino que creemos firmemente en el trabajo interdisciplinario, por lo cual esto hace mucho más rica la experiencia. Y más que nada también contextualizar un poco de cómo una psicopedagoga terminó en la fotografía, porque es como decís, pero pará, te empezaste con psicopedagogía y cómo llegaste acá. Siempre me gustó la fotografía desde que tengo 8 años, tengo mi propia cámara, seguramente está en alguna parte de mi casa, pero bueno, me acabo de mudar, así que no sé en qué parte quedó. Conservo todas mis cámaras de fotos y la verdad que fue algo que siempre marcó mi vida. La fotografía marcó mi vida en todo momento, en todo contexto. Eh, Terminé de estudiar psicopedagogía y la verdad que no podía no relacionarlo, no buscarle alguna manera de que mis dos amores estuvieran en mi propia vida. Y las distintas experiencias de la vida me llevaron a conocer la fotografía terapéutica, a participar de distintas propuestas, concursos, clases, a conocer a todos los miembros actuales de FOTIAR, a empezar a dialogar y al día de hoy poder estar acá con ustedes compartiendo esta experiencia. Este trabajo, como todo trabajo, tuvo su origen fue ya, o por lo menos esta unión de mis dos amores fue hace ya 6 años. Desde el 2014 trabajo activamente en esto. Eh, Como toda experiencia, tuvo sus aspectos positivos, sus aprendizajes, sus obstáculos, las cosas de no creer, de decir, bueno, vos hace 6 meses te hubieras imaginado que estarías acá haciendo esto y decirnos mutuamente, no, la verdad que no me lo hubiera imaginado para nada. Pero así como uní la fotografía, también se dio la posibilidad de pensar la inclusión desde la fotografía, pero pensarla en profundidad y de manera activa, por lo cual la presentación de hoy apunta un poco a reflexionar sobre cómo las imágenes y las palabras pueden relacionarse con la fotografía y pueden impactar al momento de considerar la inclusión. Yo antes de empezar lo que quería consultar es si estoy habilitada para compartir la presentación. Sí, Mica, en teoría sí. Si lo hice bien, sí. A ver, vamos, cualquier cosa me rescatan. Ahí parece que va, ¿eh? Bueno, creo que está cargando. Ahí está, ahí se ve, Mica. Perfecto. Bueno, como les contaba, la verdad que hay varios temas que son de mi interés y por suerte los estoy logrando unir, que eso la verdad que me atrae mucho la idea. Y una de las cosas que, nada, en tantas reflexiones o experiencias o diálogos, y más ahora en la pandemia, que no hemos hecho cosa más que dialogar y intercambiar experiencias, una de las cosas que siempre me atrajo fue el poder pensar la fotografía como un espacio de todos, como un lugar donde todos podemos convivir y un estar juntos. Para contextualizar un poco digamos, todo este trabajo, también tengo que volver un poco a qué son las imágenes, a considerar el concepto de las imágenes. Hay un autor denominado Mitchell que dice que las imágenes son representaciones mentales o son objetos concretos que constituyen un acto de representación. Pero también hay autores que afirman que las imágenes son prácticas sociales. O sea, estamos volviendo a recordar, a enfatizar a la imagen como un objeto que puede tener un fuerte componente social. Un objeto en el sentido de que cuando nosotros miramos una foto, necesariamente, o sea, es imposible que no podamos tratar de darle sentido. Necesariamente lo relacionamos con experiencias previas, con vínculos, con nuestro contexto. Obviamente hay imágenes de actualidad que nos van a ser mucho más fáciles de interpretar que imágenes quizás de hace mucho tiempo, pero es importante tener en cuenta este fuerte componente social en relación a las imágenes porque es lo que nos permite hacer las distintas interpretaciones de lo que nos rodea. Traje a colación esta imagen porque en el sentido de qué concepción tiene sobre la persona con discapacidad.
Acá tenemos a una persona sentada con imposibilidad de moverse y en situación desfavorable, donde está tratando de vender artículos y pareciera, y esto es una interpretación mía, que por la cara no estarías teniendo mucho éxito porque la persona lo rechaza. Pero también me parece interesante cómo en esta imagen se considera o se interpreta a la persona con discapacidad en una situación desfavorable. Entonces, ya de por sí, un ejercicio que me gusta hacer es buscar distintas imágenes donde se representen conceptos tales como la discapacidad, como se representen conceptos tales como la inclusión. Pero así como trato de buscar las imágenes y tratar de buscar esta relación con los temas que me interesan, también pienso en el lugar de las palabras. ¿Qué lugar ocupan las palabras al momento de considerar la inclusión? Muchas veces usamos las palabras indiscriminadamente, las usamos hasta apurados, a las corridas, y nos olvidamos que primero esas palabras tuvieron un origen. De algún lado salieron, en un momento se empezaron a usar. Pero también a veces como que no tenemos en cuenta el significado de las palabras. Recuerdo mucho las prácticas en el consultorio donde vienen los padres y le dicen a los niños, portate bien, y uno de los ejercicios que solemos hacer es, ¿qué significa portarse bien? Le preguntamos al paciente. Entonces, yo lo que me pregunto un poco en ese sentido es, ¿qué significa la inclusión? Cuando hablamos de inclusión, ¿de qué es lo que estamos hablando? Y acá es donde me pongo a mirar lo que aparecen en los medios, reviso, busco flyers, busco artículos, busco cosas, y me encuentro imágenes tales como estas. En este sentido, encuentro esta imagen de un deportista corriendo con una prótesis, donde se habla de fotografía, diversidad funcional, superación e inclusión, y en otro lado, este fragmento de un flyer donde se dice que habla de un concurso para artistas autistas. Y yo digo, tomo esta segunda, me gustaría tomar esta segunda sobre el concurso, y yo digo, un concurso para artistas autistas, ¿y por qué no un concurso para todas las personas? ¿Por qué no un concurso donde podamos estar todos sin necesariamente tener que crear un espacio específico para personas con una determinada patología, según lo que nos indica la medicina? Y es acá donde pienso que para poder considerar el concepto de la inclusión y poder considerar también estos impactos, porque uno dice, la imagen no es solamente imágenes como estas donde está el deportista corriendo. Las imágenes también pueden ser los flyers, y todo lo que esos flyers y publicidades y propagandas también nos transmiten, y las cosas que nos llegan. Entonces, para poder volver a pensar este concepto de inclusión, les propongo revisar otros conceptos que nos llevan a pensar la inclusión. El primer concepto que me gustaría retomar es el concepto de la normalidad. El concepto de la normalidad en el sentido de decir, bueno, ¿qué sería, en primer lugar, qué imágenes serían normales, podemos decirle, o qué imágenes siempre las vemos o cumplen con la norma? Yo acá pongo algunas fotos que son comunes ver en las redes. Fotos de retratos, fotos de personas sacando fotos. Y si retomo el concepto de lo normal, también lo relaciono con la norma, con lo que se establece que tiene que ser. Entonces, la pregunta que me hago es, ¿quién establece que estas imágenes tienen que ser lo que tiene que ser? Y perdón por el juego de las palabras, pero prometo que este juego de las palabras va a llevar a un sentido. Y también lo que me pregunto o lo que entiendo es que la norma o las características habituales apuntan a que son características que siempre se dan y que no se tienen que, o sea, y que siempre son así y no pueden excederse ni ser menos. Entonces, yo estoy segura que si a todas ustedes les pediría en este momento que hicieran una foto de su normalidad o de lo que ustedes consideran que pasa normalmente en su vida y las expusiéramos en un Padlet, todas esas imágenes serían distintas. Todas esas imágenes tendrían un componente que lo haría único. Entonces, mi normalidad o lo que yo considero que puede ser normal, es totalmente distinto a lo que ustedes
tienen como normalidad. Porque, por ejemplo, a mí lo normal es de repente estar segura que hay una rampa, estar segura que en el ascensor vamos a poder entrar con mi pareja, estar segura que no voy a perder el tren, o por ejemplo, mi normalidad puede implicar que esté mi cámara de fotos al lado. Sin embargo, estoy segura que en otras situaciones, o para cualquiera otra de ustedes, su normalidad de repente puede estar involucrada con un hobby, con un interés, con el tráfico, con el tránsito, o situaciones atípicas a las cuales yo no he tenido contacto o no he llegado a vivenciar. Entonces, la otra pregunta, o el otro concepto que me gustaría terminar de considerar, es el promedio. Intenté buscar una foto de lo que representa el promedio, y la verdad que me puse con entusiasmo en Google y no la encontré. Entonces ya hay dos palabras a las cuales busqué en Google una imagen, y no tuve suerte de encontrarlas exactamente representadas como yo lo deseaba. Esto fue lo más cercano que pude encontrar el promedio, y en realidad lo más cercano que pude encontrar es nuestro clásico gráfico de los test de inteligencia sobre el promedio. Si nosotros retomamos el concepto de promedio, y como decían en la última clase que dicté sobre este tema, el concepto de promedio es un concepto más matemático, es un concepto bien exacto, y entonces pienso en la realidad nuestra, ¿cuántas personas entramos dentro del promedio? ¿Cuántas personas no estamos dentro de ese promedio? Y la pregunta que me hago también es, ¿qué pasa si no entramos dentro de ese promedio? ¿Qué nos puede llegar a pasar? La verdad que entiendo que, bueno, uno siempre espera estar dentro del promedio y uno siempre espera estar dentro de la normalidad, porque ¿qué pasaría si uno no cumpliera con esas pautas? Incluso los colegios y las instituciones esperan que los alumnos estén dentro de ese promedio de inteligencia promedio. Ya que los test de inteligencia den por fuera, ya sería una connotación muy fuerte para las personas que reciben esa noticia. Pero a lo que yo quiero llegar, y retomando un poco, es, ya hay dos palabras de las cuales traté de buscar una imagen y no la encontré. Entonces me pregunto también, ¿qué es lo que está pasando? Que no las fotografiamos o no tratamos de componerlas. Para poder pensar la inclusión y para poder retomar este concepto de inclusión, también hay que pensar el concepto de exclusión. Digo, tengo lo normal, tengo lo promedio y tengo la exclusión. ¿Por qué tomar el concepto de exclusión? Tomar el concepto de exclusión en el sentido de que el hombre es una persona que siempre va a juzgar. Es difícil que el hombre en sí mismo no juzgue. El otro día participaba de un conversatorio sobre educación física, y una de las profesoras, la expositora, decía, ¿qué nos pasa a los profesores, a ciertos profesores, o qué nos pasaba en cierta época, que cuando mirábamos a una persona correr, en vez de decir, hey, simplemente está corriendo, estábamos viendo si corría bien, si no, si estaba respirando bien, si estaba haciendo los movimientos correctos? Y acá es como también se juega el concepto de qué es lo normal y qué es lo anormal. Esto de que también nos juega la tiranía de decir, bueno, de que la norma tienes que estar. Yo estoy segura que si les pregunto, posiblemente esta imagen no la han visto, o han sido muy pocas personas quienes la han visto. Esta imagen fue parte de la marcha que se dio sobre las pensiones de discapacidad. Fue retratada por un fotógrafo argentino, pero poco difundida, o fue difundida dentro del ámbito de la discapacidad, dentro del colectivo de personas con discapacidad. A mí me parece una imagen súper impactante, pero digo, qué interesante hubiese sido que esta imagen circule, que esta imagen aparezca en distintos medios, en distintas partes, porque también esas imágenes que no circulan, que no aparecen, que no están, es también una manera de excluir. Y yo digo, qué interesante también sería que nosotros sacáramos fotos, no solamente de lo normal o de lo promedio, sino también sacáramos fotos, y tampoco sacáramos fotos de estas personas porque están excluidas, que podamos sacar fotos de todos, entendiendo todas nuestras realidades. Por lo cual, esto me lleva a pensar el siguiente concepto. ¿Qué es convivir? Y acá me voy a detener un poquito, porque uno
habla de la palabra convivir con mucho entusiasmo, pero en realidad el convivir implica un desafío. Es uno de los aspectos más difíciles del ser humano. Incluso la pandemia lo ha reflejado el convivir. El convivir implica que podamos estar muchas personas en un mismo lugar y que podamos entender que todos tenemos nuestra manera de hacer las cosas, todos tenemos nuestra manera de aprender. Entonces, si estamos buscando convivir, también podemos buscar convivir en el mundo de la fotografía. Podemos buscar el decir, todos podemos ser parte de la fotografía, porque la realidad es que si todos tenemos acceso a una cámara fotográfica. El punto es, retomando un poco la idea, dejar de lado este concepto de la persona con discapacidad como una persona que no puede, que es incapaz, que no puede resolver, a poder pensar la idea de que las personas con discapacidad pueden formar parte del mundo de la fotografía, pueden desarrollarse como fotógrafos de autor, fotógrafos de producto, o pueden participar de distintos aspectos de este arte. El desafío es entender que podemos convivir en esta disciplina. Yo personalmente, pero esto es una postura mía y una postura del equipo, por lo cual les pido que lo tomen con cierto recaudo. A mí no me gusta pensar en talleres para personas con discapacidad donde se dicte fotografía. Pero no lo pienso en el mal sentido, lo pienso en el sentido de que las personas con discapacidad o las personas en situación desfavorable tienen que poder aprender fotografía con los demás, no en un grupo aparte, específico y delimitado a esas personas. Porque en definitiva el convivir implica poder estar con los demás, poder estar con los otros, poder intercambiar con esos otros, y en realidad también, y una de las cosas que se dice, y es verdad, no son ellos quienes tienen que adaptarse a nosotros, sino también somos nosotros los que tenemos que promover el acceso al arte, pero no nosotros como los que tenemos el poder sobre esta disciplina, sino nosotros como facilitadores de estos procesos de aprendizaje. Nosotros como personas que, si conocemos el acceso, ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no poder brindar esta posibilidad? ¿Por qué no poder ayudar a que todos nosotros estemos en un mismo lugar y podamos compartir un mismo interés, sin tener que armar espacios específicos? Y esto me lleva al último concepto para pensar en la inclusión, que es la diversidad. Y acá les traigo una foto, un trabajo de Constanza Pornoy, que fue ganadora del Perugia Social Photo Fest, donde retrató a una persona con discapacidad motriz durante su vida diaria. Me pareció interesante el trabajo, a pesar de me pareció interesante el trabajo porque no lo retrató desde el lado de lo negativo o desde el lado de, bueno, está en situación de discapacidad, entonces no va a poder, sino como que en las fotos o en todo su trabajo se puede observar todo lo que la persona puede hacer, o todo lo que la persona puede compartir, en todo lo que la persona hace a su manera. Entonces, esto me invita a cuestionar el concepto de diversidad, porque ahora todos dicen, bueno, hablemos de diversidad funcional, hablemos de tal cosa, pero ¿estamos seguros de que sabemos de qué habla el concepto de diversidad? ¿Tenemos en claro eso? Porque el concepto de diversidad lo podemos abordar desde la diversidad cultural, desde la diversidad funcional, desde la diversidad biológica, de la diversidad sexual. Entonces, ¿no estamos otra vez ante otro concepto que estamos usando libremente sin entender el impacto? ¿Y por qué pensar el concepto de diversidad? Porque en realidad es un concepto, como les decía, que puede ser abordado de distintos puntos de vista. Es un concepto donde si yo considero la diversidad en la fotografía, tengo que considerarla no solo desde la persona con discapacidad o desde la persona con un impedimento, sino también considerarlo desde las personas en contextos desfavorecidos, desde las personas que provienen de otros países, desde los adultos mayores. En todo sentido tengo que poder considerar la diversidad. Y es así donde, pensando en estos conceptos, surge la idea de retomar el concepto de inclusión. Y obviamente me dirigí nuevamente al diccionario a buscar el origen de las palabras y me encontré que el término inclusión proviene del término incluir, y cuando busco en el diccionario me encuentro que viene del término includere, que significa in, adentro, y claudere, encerrar.
encerrar, poner adentro de algo y colocar dentro de unos límites. Y yo dije, qué loco, o sea, ¿encerrar qué? ¿De qué estamos hablando con el encerrar? No estamos, o sea, no estamos usando el mismo este concepto de la misma manera en la actualidad. En la actualidad, lo que nosotros estamos pensando en relación a la inclusión es comprender que todos tenemos los mismos tiempos, que estamos tratando de evitar el normalizar a las personas, que todos podemos pertenecer a un mismo espacio y aprender en un contexto que nos favorezca, pero también todos podemos dar la bienvenida a la diversidad. Todos podemos entender que podemos convivir en un mismo espacio, sin necesariamente tener que poner etiquetas y sin necesariamente lo que yo llamo mi teoría de la biblioteca, que yo considero que todas las personas necesitamos poner todo en estantes o decir, bueno, esto va acá, y qué pasa cuando una situación o una experiencia no la podemos poner en esos estantes de la biblioteca. Conversando con los colegas del grupo de FOTIAR, cuando estábamos pensando el nombre del taller que voy a estar dictando en noviembre, yo les decía o charlábamos que yo no me sentía cómoda con el término fotografía inclusiva. No me sentía cómoda porque en el sentido de que la fotografía es un medio, no es la que incluye. Los que podemos promover estos espacios de inclusión somos nosotros, las personas que habitamos este mundo y que estamos dispuestos a convivir. Entonces se nos ocurrió pensar que el taller se tenía que llamar Fotografía para la Inclusión. ¿Por qué fotografía para la inclusión? Porque en realidad la fotografía es una forma en la que todos podemos participar, es una forma de expresión universal, donde todas las personas, independientemente de sus limitaciones o de sus contextos o posibilidades, pueden formar parte. Acá hay distintos autores, adultos mayores, personas con distintas discapacidades, personas de otros contextos, pero la fotografía es un lenguaje universal al que todos podemos acceder y que las nuevas tecnologías nos han permitido ese acceso. Y la fotografía es algo que ya está entre nosotros. Entonces, el pensar fotografía para la inclusión es considerar a todas las personas y a todos, sin considerar que la fotografía sea la inclusiva, sino que nosotros, a través de la fotografía, podemos lograr mayor inclusión. Así que, no sé si voy bien de tiempo o ya me pasé. Seguí, Mica, porque Sí, está me muy parece que vas bien. interesante, somos Sí. tres, así son tres, mejor dicho, expositoras, seguí tranquila. Bueno, no, igual ya estaba terminando. Lo que si me permiten contarles es que en noviembre, bueno, voy a estar dictando este taller, donde vamos a trabajar sobre el significado de las palabras en la inclusión, sobre los paradigmas de la discapacidad, las miradas de la diversidad, la fotografía desde la diversidad en el mundo y en Argentina, y bueno, y vamos a revisar distintos autores. Esto solamente es como un pequeño fragmento de todo lo que va a pasar. Así que, más que nada eso. Mira, me quedaba ese cachito. Nos tentaste. Esto era como el tentempié. Nos tentaste. Era la intención. Bueno, Micaela, la verdad es que te agradecemos un montón. Fue muy, muy lindo, muy interesante todo lo que vos planteás. De hecho, bueno, en el chat hubieron algunos comentarios que seguramente hacia el final los podamos retomar. Pero bueno, la verdad es que te agradecemos porque es una mirada muy, muy linda, muy interesante y que lleva también a una reflexión. Así que muchísimas gracias.